Bienvenidos a esta noche en CN23 con este programa especial, ahí como lo ven, Las Mentiras de la Nata, donde vamos a tomar información pura y netamente, vamos a contratarlo con informes para ver con relación a un programa en realidad que ya lleva su segunda temporada por Canal 13 los domingos a la noche y que hace un show en realidad de la política y siempre el show es contra el gobierno nacional, es decir, hasta acá no se han visto informes contra otros gobiernos, la realidad es que había mucho por hacer, pero siempre es investigaciones que nunca terminan, por otro lado, porque la verdad es que si uno ve, el domingo que viene va a haber otra investigación y nunca se terminan de cerrar, y siempre queda como la cosa abierta, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Fíjense que por otro lado, obviamente ustedes que están ahí del otro lado no tienen por qué tener la obligación de saberlo, pero generalmente los informes cuando se presentan no tienen documentación respaldatoria, es decir, pasamos de las cosas inéditas, cosas como por ejemplo van a buscar un testigo que le tocan el timbre y nunca está, vamos a buscar documentación que generalmente se muestran papeles de lejos, con lo cual tampoco se puede corroborar si es información oficial, es decir, una situación que me parece que se ha colmado porque ya el día de ayer han agraviado a la presidenta de la Nación y me parece que en el fondo todo tiene un límite. Estamos acá, bueno, estoy custodiado por dos expertos como es el señor Fernando Amato, a mi derecha, que no me gusta mucho decir que está a la derecha, y el señor Jorge Sicutín. Como siempre a tu izquierda. Como siempre a la izquierda. Así que acá estamos. Obviamente me parece que esto es una situación increíble ya, ¿no? Sí, porque me parece que a veces no está bueno este debate de periodistas contra periodistas, pero la verdad es que los periodistas tenemos una responsabilidad social, tenemos una ética periodística, somos actores de una realidad política y como tal debemos cumplir con ese trabajo con una responsabilidad cierta y al tener ese trabajo de trabajar sobre la realidad política, también tenemos que tener un compromiso y como bien vos decías, el problema de la Nata en muchos aspectos, actor político de un grupo empresario monopólico, que es el que lo dijimos muchas veces en este canal, que por ejemplo hace que CN23 no esté en la grilla de Cablevisión, entre otras miles de cosas, como que hace 4 años que una ley de la democracia no pueda estar plenamente vigente. Entonces, para ese grupo, solamente para ese grupo. Entonces, dentro de ese conflicto, generado por una empresa que no quiere cumplir con la ley, hay una operación política montada a través de un programa periodístico. Y esto hay que discutirlo, porque es el debate político de la Argentina del día de hoy. O sea, no estamos discutiendo qué clase de periodismo queremos, pero también estamos discutiendo la política de nuestro país. Entonces, el que mezcló todo es el grupo periodístico que pasó de ser un grupo periodístico a ser parte del establishment y a jugar políticamente en el escenario de la política argentina. Entonces, por eso a veces se da toda esta discusión. Bueno, tenemos informes, también está con nosotros y nos va a acompañar en este programa Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, que tiene toda la información y fue el primero que salió a contestar con documentación respaldatoria todas las acusaciones que se daban en la noche de ayer. Está también el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, está la diputada nacional Diana Conti y también lo tenemos a Jaime Sorín de Carta Abierta. Pero, Sicu, hoy a la mañana hablamos justamente de este tema y se plantean diferentes interrogantes con relación a esto. Es decir, es una situación media de loco, ¿no? Ya a esta altura. A ver, yo creo que lo de Jorge la Nata, más que una cuestión del programa de anoche, yo creo que hay una estrategia que incluye periodistas, una estrategia que incluye grupos mediáticos más que periodistas, una estrategia que incluye políticos y que tiene que ver, va desde estas acusaciones, desde también lo que dijo Nelson Castro de prácticamente anunciar que la presidenta no está en condiciones de gobernar 2 años más por cuestiones emocionales. Sí, porque además eso es loco también, es decir, a diagnosticar por fotos, es decir, nunca me escuché en la vida. Y va también, yo no dejaría de lado esta ofensiva de algunos diputados opositores señalando que de perder el gobierno en octubre tendría que perder la presidencia de ambas cámaras. A ver, yo recordaba hoy cuando en el 2009, un momento complicado para el gobierno, Grondona y Biolcati hicieron ese intercambio de opinión en medio de sonrisa diciendo que era mucho, 2 años que le quedaba todavía para gobernar a Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto estaba Cobos que podía tranquilamente tomar la presidencia. Yo creo que de alguna manera lo que hay también es una estrategia en la cual no es que la vean débil a la presidenta, yo creo que la presidenta la ven fuerte, por eso
la atacan pensando que en 2 años de gobierno, todavía, es decir, más de 2 años de gobierno todavía de su mandato, la presidenta, el gobierno, tiene oportunidades de retomar la iniciativa política, de hacer más medidas. No nos olvidemos que después de 2009 vino la asignación universal por hijo, claro, la restatización de la jubilación, es decir, medidas que favorecieron y mucho a la gente. 2 años de gobierno, 2 años de gestión, puede tranquilamente retomar la iniciativa política, y yo creo que eso a ver, lo que ocurrió en 2009 no quieren repetirlo y quieren de alguna manera esmerilar, quieren de alguna manera acotar, marcarle la cancha al gobierno para estos 2 años de mandato de la Presidenta de la Nación. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar este tema. Decíamos, está con nosotros Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, que fue el primero en intervenir anoche cuando toda esta información se estaba difundiendo. Y de hecho, algo pasó ahí, porque fíjense que el programa hasta terminó antes, que eso no es una cosa normal. Oscar, muchas gracias por venir esta noche. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue el primer conocimiento de todo lo que estaba pasando anoche por la televisión? Bueno, en realidad esto no empezó anoche. Este tema empezó el viernes y sábado. Tanto el señor Lanata a través de su cuenta Twitter, como declaraciones del diputado Milman, y también adelantos televisivos de TN y de Canal 13, anunciaban este domingo se va a conocer la ruta del dinero K, las Islas Seychelles. Entonces mostraban un paraíso turístico impresionante. Las islas yo no las conozco, no fui, pero es el turismo top del mundo en este momento, un lugar muy lindo, con muy buen clima, paraíso fiscal además, la ruta del dinero K. Entonces más o menos estaban armando toda una mise en escène de que esto es lo que anunciaban, que el domingo la Nata iba a descubrir algo así como que las valijas que supuestamente en otro programa periodístico de ellos, hacía 2 meses, habían ido de Buenos Aires a una bóveda en Río Gallegos, ahora la presidenta las llevaba en un viaje de 80 días por el mundo a las Islas Seychelles. Bueno, cuando vimos todo esto que estaba anunciándose, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a preparar una rápida aclaración e información de realmente qué es lo que había ocurrido, porque evidentemente estábamos ante un hecho gravísimo, ya lo preveíamos, que se estaba por orquestar, ¿no? Bueno, así fue que preparamos toda la documentación, teníamos todo preparado y esperamos el programa. Así, bueno, a ver si es cierto lo que están anunciando, a ver cuáles son las mentiras que van a decir. Y bueno, efectivamente, salió el señor Lanata, con las mentiras que están diciendo que estuvo 2 días en las Islas Seychelles y armando toda una puesta en escena, digamos, ¿no? Toda una teatralización, ¿qué es lo que pretendían hacer? Demostrar que la presidenta había estado poco menos que 2 días en las islas paradisíacos de paraísos fiscales, llevando la ruta del dinero acá, con un informe que mostraban las empresas de los paraísos fiscales, cómo se mueven, todas las que están. Claro, ellos son expertos en eso, ¿no? Porque todas las empresas del Grupo Clarín residen en paraísos fiscales, ¿no? Y una serie de visitas que hacían al director de ceremonial de la isla Seychelles, toda una puesta en escena realmente, intentando qué hacer, intentando dar una imagen de la presidenta para que la gente le tome rencor, odio, y diciendo, miren, cómo la presidenta anda llevando dólares en un lugar paradisíaco, que es paraíso fiscal, y todo lo demás. Bueno, absolutamente mentira todo. Pero además, y si Oscar, quiere... hay una realidad, es decir, que hoy pensar, es decir, desde el punto de vista de ignorancia, ¿no? Pensar que una persona se puede llevar de cualquier lado, ¿no?, de este país, tonelada de plata en bolsos, no existe más. Las transferencias en el mundo se hacen de otra manera, es decir, no existe eso. Bueno, pero eso es todo lo que ellos, en realidad no hacen periodismo, hacen circos mediáticos y televisivos para generar odio, rencor en la gente, animosidad en contra del gobierno, ¿no? Pero yo, si quiero, les explico cómo fue todo el proceso y lo que nosotros dijimos en este comunicado. Primero, esta fue una gira que se inició el 10 de enero de este año, del año 2003, que la presidenta viajó a La Habana, Cuba, allí visitó a Chávez, que en ese momento estaba internado, se reunió con Fidel y con Raúl, también tuvo unas reuniones con, en ese momento que era el presidente a cargo de Venezuela, Maduro. De ahí la presidenta viaja a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que son inversores muy importantes en Argentina, ustedes saben que tiene inversiones muy importantes. Ha habido un Congreso Internacional de Energía donde la presidenta había sido invitada para exponer, tiene reuniones con las autoridades, con empresarios.
De ahí vuela a Yakarta, a Indonesia. Había un viaje previsto a Indonesia y Vietnam de hacía como 3 años que no se había podido acordar las agendas de los mandatarios. Ellos estaban muy interesados que la presidenta fuera. La presidenta va a Yakarta, en Indonesia, con una comitiva muy importante de empresarios y funcionarios, hace esas reuniones, después va a Ho Chi Minh, visita lo que eran los túneles de la famosa guerra de los vietnamitas contra Estados Unidos, va a Hanoi, donde tiene reunión con las autoridades, esto en Vietnam del Sur, con empresarios, y el 21 de enero inicia el regreso desde Hanoi hacia Buenos Aires. Primer tema. La presidenta, porque el Tango 01 estaba en inspecciones obligatorias, estaba fuera de servicio. Por lo tanto, nosotros hicimos una licitación y contratamos un avión. Un avión de matrícula inglesa y operado por una empresa inglesa. Así que primer tema, los supuestos dólares, el supuesto viaje, lo llevó en un avión inglés. Segundo tema, el trayecto de Hanoi a Buenos Aires, no es que la presidenta dice yo quiero bajar en tal lugar o quiero hacer esta cara. Eso lo define, y ahí está la documentación que nosotros informamos ayer y que está en la página de Presidencia de la Nación, en el informe de Casa Militar, lo coordina la Casa Militar, que es la responsable de los traslados aéreos de la presidenta, junto con la empresa inglesa y los pilotos del avión, en función de que los tramos que hay que hacer, ustedes ubíquense, estamos en Indonesia, al otro lado del mundo, son 26 horas de vuelo efectivo, de vuelta. Ellos son los que determinan cómo se tiene que hacer el viaje. La hoja de ruta. Sí, no solamente la hoja de ruta, sino dónde hay aeropuertos que puedan prestarle asistencia al avión, las horas de vuelo. Ellos son los que determinaron un itinerario de regreso desde Hanoi hacia Buenos Aires, haciendo una escala en Victoria, República de Seychelles, y una segunda escala en Apiton, en Francia, y luego un vuelo directo desde allí hasta Buenos Aires. La presidenta salió de Hanoi el día martes 21 a las 22-23 horas. De ahí voló aproximadamente 6-7 horas, estamos con el reloj que viene para atrás, digamos, estamos recogiendo. Y llega a la República de Seychelles, a la Isla Victoria, el día el martes 22 de enero a las 3:50 de la madrugada. Y vuelve a partir desde allí ese mismo martes a las 17:25. Quiere decir que la presidenta estuvo 13 horas y media en ese aeropuerto. Ahora bien, ¿por qué estuvo en ese aeropuerto? Porque, como dice la nata, por este invento, no. Estuvo en ese aeropuerto porque cuando se diagramó el vuelo, la empresa con los pilotos, con la Casa Militar, determinaron que en ese lugar no solamente se iban a hacer los servicios que se le hacen a un avión en vuelo y además de combustible, sino que en ese lugar los pilotos iban a tener un descanso, porque después tenían que seguir volando 7 horas más. Como eso significaba que la presidenta tenía que bajar del avión, no se iba a quedar arriba del avión 12 horas o 13 horas, por eso, además, se incluyó en el decreto esa parada. Primer mentira de la nata. Dice que estuvo 2 días y 2 noches. Mentira, estuvo esa ni parada siquiera una y el noche. Descanso de los pilotos es una norma obligatoria, entiendo. Pero obviamente lo determinan ellos, no que la presidenta les dice, bueno, duerman acá o duermen en el medio del mar donde yo quiero. Es una cosa, la presidenta es una pasajera que va. Hay un informe que también está aquí donde en el último tramo hay un cambio que los pilotos decidan que alarga el vuelo 3 horas y como no lo habían comunicado antes los piden disculpas por no habernos informado eso, son ellos los que están decidiendo. Ahora, si la nata es un periodista tan inteligente, tan ducho, tiene un equipo de producción tan grande, de Canal 13, cuando fue a Seychelles y estuvo con el director de ceremonial de la isla, ¿por qué no le preguntó cuánta hora estaba? Le hubieran dicho, mire, estuvo acá, llegó a tal hora y se fue a tal hora. Primer mentira, mintió con respecto al tiempo. Dice 2 horas, estuvo 13 horas. Segunda mentira, dice un viaje oculto, secreto, no había agenda. Claro que no había agenda. No había agenda porque no era ni visita privada ni oficial. Era simplemente una escala técnica. Y por eso se incluyó en el decreto, que se publicó. Ahora imagínense ustedes si no se hubiera puesto esa escala en el decreto. Hubieran dicho, la presidenta bajó, estuvo 10 horas, 15 horas en un lugar que nadie supo, que no lo informaron de manera secreta. ¿Sí? Segunda mentira, de que fue oculto. No fue oculto de ninguna manera, fue público y figuró en el decreto. Tercer mentira de la nata. Dice en ese informe también que a pedido del Ascar, que él llevó, que testigo que dijo y no sé cuántas historias hizo, nosotros, la Argentina, había levantado a las Islas Seychelles del paraíso fiscal. Mentira total.
Hay un comunicado de la FIP que ahí está, que la República de Seychelles siempre fue para el gobierno argentino un paraíso fiscal. Estas son las tres mentiras. Y otra cosa más grave todavía, la verdad, yo digo, tanto te pide Mañeto la nata, la verdad, te la tomaste con alguien que no te puede contestar. Salió a atacarlo a Néstor Kirchner, diciendo que Néstor Kirchner había formado parte, en el año 2007-2008, de una sociedad como director de una consultora, que cuando presenta los papeles, él mismo dice, esta firma no es de Kirchner. Dice, los datos son, claro, los datos de Kirchner, el día que nació, la madre, el nombre, está en todos lados, el boletín oficial está por todos lados. Anduvieron dando vuelta a ver la empresa tocando timbre por no sé cuántos lugares en Irlanda, la plata que se habrán gastado, y nada, no encontraron. Pero lo que es más grave, no tienen derecho, se la toman con una persona que no les puede contestar. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque Mañeto les dio la indicación, ¿eh? No son iniciativas de la nata. Eso que dicen ustedes, la mentira de la nata, no es, son la mentira de Mañeto que la nata expresa en televisión. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque están en una campaña ya no solamente de difamar, agraviar, injuriar a la presidenta, haciéndole aparecer, ahora como decían ustedes, ¿no? Como violenta, como que está enferma, que ostentación, lujo y todo lo más, para que la gente se enemiste, tenga rabia, tenga bronca, eso. Sino ahora también se la agarraron con Néstor Kirchner. Porque por esas paradojas de la historia, estas elecciones de octubre son el 27 de octubre. ¿Y sabe qué es el 27 de octubre? Van a ser 3 años de que Néstor no está con nosotros. Entonces, ellos qué es lo que está viendo, y esta es la perversidad de Mañeto y de todos estos acólitos que tiene alrededor. No vaya a ser que ese día alguien, por recordarlo a Néstor, vaya con buena onda, con buena gana en votar. Entonces lo que están haciendo es una campaña fenomenal de desprestigio a alguien que no les puede responder. Ya el nivel al cual han llegado este señor y todos esos personajes, esos personeros de la mentira, de la infamia, ya no tiene límites. Y mire, nosotros no lo vamos a denunciar, ni vamos a hacer nada. Simplemente lo que queremos hacer es demostrárselo a la opinión pública, que la gente lo sepa, quiénes son los que están atrás de la nata, quiénes son los que en realidad están moviendo los hilos y qué es lo que están preparando para la Argentina. Bueno, porque cuando empezaron las respuestas, enseguida salieron los rumores y dijeron, no, el gobierno ahora seguramente va a ir a intervenir Clarín. No, mire, no vamos a intervenir ni Clarín ni la nata, que siga hablando, mire, somos distintos totalmente. Si usted ve TN, o los dichos de la nata, el mismo día ese después, cuando dijo, bueno, ahora voy a decir lo que quise decir el 11 de agosto. ¿Se acuerda usted del 11 de agosto? Una extorsión, el caos. Si no hacemos lo que Mañeto quiere, Cristina, prepárate porque hay caos. Lo dijo clarito. Entonces ahora explicaba, la verdad que no aclare que oscurezca, ¿no? Porque lo que dijo este domingo fue todavía peor que lo que había dicho el 11 de agosto. Pues más o menos diciendo, no, yo quiero que siga bajo estas condiciones, bajo las condiciones que pone Mañeto y sus aliados. Y este es un mensaje que además lo hacen. ¿Por qué? Porque estamos frente a una definición importante. La Corte Suprema tiene que resolver la ley de medios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Miren, ojo que nosotros volvemos, volvemos a ser los dueños de la Argentina. Estos ya se van, como dicen en TN, muere el kirchnerismo, desaparece el kirchnerismo, aniquilamiento al kirchnerismo. Hasta una editorial de La Nación salió por ahí diciendo que la guillotina a los kirchneristas. Eso es lo que quieren ellos, quieren destruir. Mire, nosotros no queremos nada de eso, que ellos existan, que exista la derecha de la Argentina, que exista la izquierda, que exista la nata, que exista Clarín, pero que cumplan la ley, que respeten la ley. Eso es lo que queremos. Enseguida vamos a seguir charlando. También, te decíamos, está Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, está la diputada nacional Diana Conti, y está también Jaime Sorín de Carta Abierta. Pero los invitamos a ver un informe que tenemos preparado justamente con estas mentiras. Como marca registrada del programa Periodismo para Todos, conducido por el acertadamente llamado Mulo de Mañeto, Jorge Lanata, se emitió un informe titulado La Ruta del Dinero K, en el que, una vez más, se agravió la figura de la Presidencia de la Nación al poner en tela de juicio una de las giras del Ejecutivo llevada a cabo en enero. El informe relata un dudoso viaje de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la República de las Seychelles, que no tuvo fines oficiales, sino de escala. Con voz sensacionalista, la nata vociferaba en el informe que misteriosamente las Islas Seychelles, ubicadas en el Océano Índico al noroeste de Madagascar, habían desaparecido de la determinación nacional de paraíso fiscal. Este informe se titula
Las mentiras de la nata, y estas son. En enero, terminando una gira en el sudeste asiático, Cristina pasó 2 días acá en Seychelles. Exactamente 2 noches, las del 21 y 22. El 23 volvió a Argentina. La visita era privada y nunca se informó del tema. La presidenta estuvo en las islas por 13 horas y media. Era una escala donde no solo se abastecía combustible, sino que debía haber descanso de tripulación. Esto fue por determinación de la empresa. Cristina pasó 2 días acá en Seychelles. Exactamente 2 noches, las del 21 y 22. El avión en el que viajó la presidenta no fue el Tango 01 porque estaba en inspección obligatoria, por lo que se arregló un avión con matrícula inglesa que hizo la ruta Buenos Aires-La Habana, de ahí a los Emiratos Árabes Unidos, donde se participó de un congreso, y luego fue a Indonesia. Pasó por Vietnam y al regreso se decidió hacer una escala técnica en las Islas Seychelles. La documentación de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, responsable de los vuelos presidenciales, demostró que luego de una larga gira que incluyó las ciudades de La Habana, República de Cuba, viernes 11 y sábado 12 de enero, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, lunes 14 y martes 15 de enero, Yakarta, República de Indonesia, jueves 17 y viernes 18, y las ciudades de Ho Chi Minh, sábado 19 y Hanoi, lunes 21, República Socialista de Vietnam. La presidenta emprendió el regreso a la Argentina el día 21 de enero de 2013 a las 23:18 hora local en el avión rentado matrícula DAXTM de la empresa inglesa Chapman Freeborn y luego de 7 horas 30 de vuelo aterrizó en el aeropuerto de Mahé, en Seychelles, a las 3:50 hora local del martes 22 de enero. El Tango 01 se encontraba fuera de servicios por inspecciones obligatorias, recordamos. El mismo martes 22 de enero, y luego de cumplir con el descanso mínimo de la tripulación, la presidenta partió del aeropuerto de Mahé, en Seychelles, a las 17:25 hora local, habiendo permanecido en dicha ciudad 13 horas 30 minutos. Entre las 3:50 de la madrugada y las 17:25 del día martes 22 de enero. El viaje de Seychelles a Buenos Aires, con una escala obligatoria por combustible y cambio de tripulación en Upington, fue de 19 horas 30 minutos. Arribó a Buenos Aires el miércoles 23 de enero a las 5:25 hora local. Como la visita no era oficial, lo único que el gobierno de Seychelles le aportó a la presidenta argentina fue una lista de lugares para visitar y cosas para hacer. El viaje estaba en el decreto emitido el 10 de enero. En el boletín oficial decía que el viaje era entre el 21 y el 23. Se diagramó para esos días y fueron 13 horas. La empresa diagramó el viaje y a último momento cambió el diagrama y el vuelo pasó de 9 a 12 horas por las normas de aeronavegación. Hay otro dato que llama la atención. Un día después de que el boletín oficial reconociera sin mayores detalles la misteriosa escala de Cristina en las islas, se dictó una resolución por la cual se ordenó eliminar el listado oficial de paraísos fiscales, entre los que figuraba Seychelles. Llamativamente aparece un nuevo boletín oficial, el 589/13 de este año, donde la Presidencia de la Nación retira el listado de paraísos fiscales donde estaba la República de Seychelles, dándole a la AFIP solamente la potestad de combinar convenios con nuevos paraísos fiscales. O sea, hicieron desaparecer a las Islas Seychelles como paraíso fiscal. Para la ley argentina, Seychelles sigue siendo un paraíso fiscal y prueba fáctica de ello es el comunicado de la AFIP, publicado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. A través de un comunicado, la AFIP se refirió a versiones periodísticas que señalan erróneamente que la legislación argentina no consideraría a la República de Seychelles como un paraíso fiscal. La inclusión de ese país en tal categoría, añadió la AFIP, surge de la actual reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, decretos 1344/1998 y 1037/2000, que incorporó el listado de paraísos fiscales.
Este listado de paraísos fiscales se encuentra en el artículo 27.1 de la reglamentación y contiene a 88 jurisdicciones, estando en el punto 66 la República de Seychelles. Bueno, Oscar, esto obviamente está un poco documentado lo que usted nos resumía, ¿no? Y nos trataba de manifestar y nos manifestaba a través de toda la documentación respaldatoria. Ahora, ¿esto qué pasa? ¿Por miente que algo quedará, digamos? Porque ya la semana que viene seguramente va a haber otro informe y esto algo debe haber quedado por ahí. Sí, no tenga duda que es así, pero ya lo hicieron con todos los informes anteriores. ¿Se acuerda el informe que hicieron sobre Delía esa misma noche? Salieron a desmentirlo, lo que quisieron hacer con Milagro Sala, toda la bóveda, todo el escándalo, movilizaron jueces. Ahora, cuando los jueces no hacen lo que ellos dicen, digamos el guión de Mañeto, entonces salen, son funcionarios K, son jueces K, son empresarios K. Ellos absuelven o condenan a los argentinos. Mire, ustedes se deben acordar la manera en la cual se maneja este monopolio, ¿no? Y cómo intenta hacerle creer a los argentinos las cosas que a sus intereses económicos le conviene. Y lo que está diciendo ahora es muy claro, ¿no? Un mensaje diciéndoles a la Corte, ojo, nosotros volvemos, vamos a tener poder, ojo con lo que hacen con la ley de medios. Esto es claramente un mensaje que le están dando no solamente a nosotros, sino también a la Corte. Pero yo quería retrotraerme al año 2001. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en el 2001? La Argentina se venía abajo, era todo bueno. El diario Clarín estaba atrás del gobierno y del Fondo Monetario Internacional y de los acuerdos, venía un poco menos que lo llevaban a pasear, le rendían homenaje, que mega canje. Yo me acuerdo de haber leído en esa época un grafiti muy ingenioso que estaba ahí cerquita de la sede donde tiene el diario Clarín, que decía, nos están meando y Clarín dice que está lloviendo. Esto era la realidad de lo que ellos venden. Esto es lo que quieren vender ahora. Y lo que quieren especialmente vender ahora es eso. Una Argentina totalmente distinta a la que existe. Estamos terminando un fin de semana que ha sido récord en movimientos turísticos. Un día del niño que han aumentado las ventas un 5%. Una cosecha récord que hemos tenido. Vamos a pagar 2.500 millones de dólares de la deuda que los socios de ellos contrajeron cuando gobernaban la Argentina, ahora el 10 de septiembre. Récord venta de autos, las Netbull, los 1.000 científicos repatriados. Y la Argentina está andando y hay trabajo en un mundo que se viene abajo, que se derrumba, y ellos lo que quieren hacer es precisamente atacar esto. Claro, ahora, hacerle creer a la gente otra realidad. Así como en el 2001 le querían hacer a la gente que estaba lloviendo, cuando en realidad la crisis tenía nombre y apellido y responsables concretos, hoy quieren hacer exactamente lo mismo que eso, mentirle a la sociedad. Parrilli, como para seguir aclarando dudas con respecto al viaje y a el programa de anoche, ¿se puede establecer qué hizo la presidenta en esas 13 horas? Fue a descansar. ¿Qué le parece que puede haber hecho? Estaba bajando 14 horas, un vuelo de 26 horas, bajó del avión, llegó a las 3, los horarios esos son de descenso y despegue, ¿no? Claro, baja el avión, tendrá una hora, fue al hotel, descansó un rato, habrá tomado un café y se volvió al hotel de vuelta. Perdón, se volvió al avión. Eso es todo lo que hizo, estuvo en el hotel donde se hospedó. No hizo más que eso. Pero que además eran las 4 de la mañana y a las 5 partieron, a las 3, 4 de la tarde ya salieron del hotel con destino al aeropuerto, porque hay trámites que hacer. La tripulación fue la que descansó un tiempo mínimo necesario y volvieron. Eso fue todo lo que hizo. Pero además, si la Nata tuviera un poquito de buena fe, no digo mucho, un poquitito nada más, cuando se entrevistó con este señor, ahí funcionario de la República de Seychelles, ¿por qué no le preguntó cuántas horas estuvo y qué hizo? Si le podría haber preguntado, o hubiera preguntado en el aeropuerto. Pero no les interesa nada, no les interesa la verdad, no les interesa la corrección. Ellos tienen un solo objetivo para el cual Mañeto les paga y los ha contratado, que es desprestigiar a la presidenta de la Nación, desprestigiar al gobierno, destruirlo al gobierno, destruir todo lo que tenga cercano al gobierno, y eso es lo que hacen. Y bueno, ahora mintieron y por suerte podemos demostrarle a la sociedad argentina esta mentira, con documentación, con hechos objetivos, innegables y que, bueno, además fuimos en un avión inglés, porque si no seguro que estarían diciendo, no, pero a lo mejor armaron el vuelo y qué sé yo. No, fueron los ingleses los que determinaron dónde había que aterrizar. Se podría determinar directamente hablando con la empresa que prestó el servicio.
Pero hay un informe que yo lo hice público ahí de la Casa Militar con la empresa, las comunicaciones, los mails permanentes que se hicieron. Pero digo, si ellos tuvieran buena fe, no es que no estaba la información disponible, no, estaba disponible, la tenían, y en toda la investigación que hicieron. Pero no les interesa eso. Reitero, ellos lo que querían era generar este crimen y generar esta imagen de la presidenta. Importa nada, mentir, total, miente, que algo queda, obviamente. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, y en el medio de este clima, obviamente estamos ante un escenario electoral, obviamente las elecciones que se van a realizar generales el 27 de octubre, y donde ya se habla y ya se empieza a trascender, digamos, donde, al igual que ocurrió, no sé quién de ustedes lo mencionaba, en el 2009, ya enseguida, y prueba las elecciones que decían, bueno, puede ganar en ese momento de Narváez, que contaba con algún porcentaje que estaba muy justo con el Frente para la Victoria, decían, querían gobernar y en este caso querían liderar o llevar la presidencia de la Cámara de Diputados. Y hoy se vuelve a plantear, es decir, en el mismo escenario, ya la oposición, como siempre históricamente, creo que esto es por reglamento, la presidencia de la Cámara de Diputados es de la primer minoría. La primera mayoría es el Frente para la Victoria. Ahora, la oposición se quiere abroquelar, es decir, que son un solo bloque y dicen que ellos les correspondería. ¿Cómo lo está viendo esto, diputada Conti? Bueno, ya la presidenta de mi bloque ha dicho que eso es un desarreglo institucional que se quiere provocar, pero yo creo que, no, por supuesto que no lo van a lograr porque no es ni constitucional, ni legal, ni reglamentario, pero que va en la misma línea de provocación, que no solo es confundir a la gente acerca de nosotros y generar desánimo, o generar enemistad, o generar odio, o generar repulsión. Es también intentar que nosotros nos descoloquemos. Por ejemplo, una persona con mi temperamento me cuesta, frente a lo de la nata y frente a estas cosas, ser dulce y tolerante. O sea que yo creo que es un juego a doble vía, donde intentan mostrarnos autoritarios, maleducados, transgresores en el peor sentido de la palabra, ¿no? La invocación a la transgresión que maravilló a la juventud y que hacía Néstor Kirchner, sino transgresión de contravenir. Y en esto el juego de la oposición, bueno, es Milman, el vocero, en esta oportunidad que juega con Clarín y con la nata, pero digamos Bullrich, Aguad, es lo que fue el Grupo A, que son lamentablemente amanuenses de un poder monopólico que quiere tener gerentes en la Casa Rosada, gerente de ellos en el Congreso Nacional. Pero además, esos mismas personas que estaba nombrando, que de alguna manera se autocalifican como campeones de la institucionalidad, ¿no? Lo que le reclama al gobierno institucionalidad, y de pronto salen con este proyecto que absolutamente viola todo lo que se conoce como institucionalmente correcto. Sí, exactamente. Bueno, igual que recordemos que ya cuando ellos fueron mayoría, una sesión, Néstor Kirchner vivo y ocupando su banca, de la presidenta de Asuntos Constitucionales de aquel momento, Camaño, que también está en ese grupúsculo, inclusive su marido, no sé, con la Garza Sosa, en qué cuestiones anda, qué exigencia fue la que se sentó e inició la sesión legislativa, donde querían sacarnos todo, y de hecho lo hicieron, porque salvo la presidencia de la Cámara, no respetaron nuestro número y tuvieron mayoría en todas las comisiones, todas las presidencias de comisión. Y muchas de las cuestiones que hoy políticamente dicen que ellos prometen que van a hacer, en los 2 años que pudieron haberlo hecho a nivel legal, no lo hicieron. Es muy curioso recordar de dónde viene el nombre Grupo A, que Patricia Bullrich en el medio de la sesión dijo, bueno, llamemos a este grupo, y ahí nombraba como 25 partidos, Grupo A, y bueno, y el otro grupo que es el del oficialismo, digamos. Una cuestión como para evitar la primera minoría, la segunda minoría, como sucede históricamente, pero ¿piensan que puede repetirse ese escenario? Yo creo que no, porque nosotros vamos a seguir siendo una primera minoría y muy numerosa. En primer lugar, que no, digamos, que no va a haber ninguna necesidad de discutir el tema y que si se discute, se vota y vamos a ganar la votación. Yo estoy segura de eso. Estoy segura que el resultado electoral de las PASO, habilitando algunas listas a continuar en la carrera electoral y otros no, es un resultado
que nos da señales, pero donde también se pudo jugar con que es una primaria, abierta y obligatoria. Y que esto de ver las actitudes y los resultados va a generar una reconsideración del voto de muchos sectores de nuestro país. Jaime, le quiero preguntar cómo está viendo esta situación de que hay una elección que es legislativa, digamos, es una elección de medio término, donde se renuevan los ámbitos legislativos en todo su sentido, Cámara Alta, Cámara Baja, las cámaras locales, digamos, en el Consejo Deliberante. ¿Por qué se intenta instaurar esto como si fuese una elección presidencial? Porque hay como una cosa así, parece que quien va a asumir como diputado tiene proyectos para asumir el Ejecutivo. Yo creo que no tenemos que olvidarnos que la derecha argentina, que existe, ¿no es cierto?, está en medio de un intento fuertísimo para condicionar al gobierno en estos próximos años, ¿no es cierto? Y que cuando hablamos de la derecha, no nos olvidemos que, bueno, Nicolás Casullo hace bastante tiempo, que cuando hizo un análisis de los medios, caracterizó muy claramente que en América Latina y particularmente en Argentina, los medios hegemónicos son la derecha, son el partido político de la derecha. Y hoy se ve muy claro cómo se han asumido estos medios como un partido político. Entonces tienen sus candidatos, tienen su estrategia, y dentro de esa estrategia tienen la que vimos anoche o la que estamos viendo todos estos días, lo que planteaba recién la diputada. Y a mí me parece que el tema particularmente de las PASO lo tenemos que tomar como una foto. Claro. Digamos, es un momento. Dentro de 3 meses tenemos elecciones de nuevo y ahí puede haber otra foto. Y yo creo que el gobierno tiene, así como en el 2009 tuvo instrumentos como para llegar al 2011, ahora bueno, hay menos tiempo, pero también tiene ese instrumento porque es un gobierno que está gobernando. Claro. No es un gobierno que se está yendo a su casa y viendo cómo hace para salir además, lo más fácil posible. Dentro de esa maquinaria mediático-político, no sé si ustedes coinciden con esto, me parece que no es casual que el domingo a la mañana la tapa de Clarín era que Massa iba a hacer una ley en contra de la corrupción, y a la noche, ¿no? Sí. Parece como digo, muy obvio, ¿no? Bueno, son los únicos elementos que hemos escuchado durante toda esta campaña. No hemos escuchado qué van a hacer si llegan a tener mayoría en la Cámara de Diputados en estos próximos 10 años. Si tomamos como ejemplo lo que hicieron en el 2009, sabemos que no van a hacer nada y lo único que van a hacer es tratar de obstaculizar. Y mientras tanto, el gobierno tratará de avanzar estos 2 años en el mismo sentido que lo viene haciendo. Y yo creo que hay que ver qué es lo que hizo la derecha en Europa, por ejemplo. En España se fue para atrás en muchos de los derechos que se habían podido avanzar lentamente al estilo de la socialdemocracia europea, y nosotros también hemos avanzado muchísimo y mucho más rápido, y hay que acordarse de que esto no es definitivo, ¿no? Que el gobierno está gobernando y avanza en un determinado sentido. La derecha quiere retrotraernos 10 años. Me parece que este es el combate que tenemos hoy en día. Sí, en ese sentido lo interesante también es discutir justamente esto, ¿no? Que se presenta como de alguna manera el fin de un ciclo a unas elecciones de medio término. Pero justamente cuando ya se está hablando de qué es lo que se tendría que hacer para terminar una gobernación feliz y terminarla tranquilamente, es cambiar, justamente implantar un plan de gobierno que ni ellos mismos se animan a blanquearlo en estas elecciones legislativas. Bueno, cuando asumió Néstor Kirchner, Escribano escribió en La Nación un editorial famoso que dijo: lamentablemente el pueblo argentino recibe gobierno por 1 año, llevamos 10. O sea, acá hemos avanzado en un ciclo que no terminó ahora, porque no tiene por qué terminar de ninguna manera, y que yo supongo que el gobierno va a hacer todo lo posible para llegar al 2015, por empezar a octubre en una mejor situación, explicando qué es lo que está pasando, porque creo que mucho de lo que está pasando es eso. Hay que explicar más, hay que discutir más, hay que mostrar más todavía. Y llegar al 2015 con esta misma política y avanzando en esta misma política. Entonces ahí, bueno, ahí se podrá ver ahí es el momento en el cual vamos a discutir qué futuro quiere tener la Argentina. Ahora, la verdad que con esta foto que hemos tenido, la verdad que a mí, si agarramos el 2009 y tomábamos la foto, ¿qué hubiéramos dicho? Se están yendo pasado mañana. Y la verdad que el gobierno no se fue, sacó 54% de los votos, y además esto hay que desdramatizarlo. Cuando vino Néstor a Carta Abierta en Parque Lezama, lo primero que dijo: hay que desdramatizar esta situación. Para nosotros no hay ningún drama. Nosotros hicimos una votación, Frente para la Victoria en una votación, no le ha ido bien,
no le ha ido mal tampoco, hay lugares donde fue mejor o peor, y bueno, y viendo lo que pasó ahora, en 3 meses se decide, claro. Pero se decide otra votación que es a donde realmente se van a poner los votos para elegir. Ahora pueden haber habido miles de explicaciones que los encuestadores podrán definir después, los analistas, por qué la gente votó de un lado o del otro, cuáles son las razones. Pero las verdaderas razones se van a ver en octubre. Gustavo, decía Oscar Parrilli, decía con relación que hay un tema y que no hay que dejar de lado, que es la ley de medios. No hay una convocatoria a una audiencia pública por parte de la Corte que es para el 28, para fin de mes, donde ahí va a estar el gobierno, va a estar el Grupo Clarín, va a haber 10 ONG que van a estar participando. Y uno se plantea en ese escenario, y yo me lo llegué a preguntar y digo, si el que planteara sobre la ley de medios no hubiese sido Clarín, ¿hubiese tal cosa como una audiencia pública cuando se trata básicamente de un tema patrimonial? Porque en el fondo lo que plantea Clarín y lo que objeta no es un tema de libertad de expresión, sino un tema bien patrimonial sobre esa ley en la cual objeta algunos de los artículos. Y ¿cuánto hay de eso, obviamente, para meter presión y, por ejemplo, salir a decir, yo me acuerdo hace pocos días también con un programa que había hecho La Nata, decían al otro día que, es más, pusieron vallas, todo, que el gobierno iba a intervenir, Clarín. Es decir, ¿por qué se genera esa psicosis? Yo tomo las palabras de Parrilli y en los dos sentidos que él señaló, el desgaste al gobierno y el condicionamiento a la Corte. A mí me parece que tiene que ver, hoy lo subí al Facebook, esta cosa de democracia y corporaciones. Cuando las oligarquías argentinas perdieron el poder formal y perdieron incluso el poder real a partir de 1916, y después descubrieron que por la voluntad popular no podían volver al gobierno, hicieron el golpe de 1930, el golpe de 1955, incluso con democracias restringidas, el del 62 y el del 66, y obviamente el golpe de 1976. En todos ellos derrocaron gobiernos populares para que 100 familias o los 100 dueños de la Argentina reinstauraran el poder para ellos. No lo pudieron hacer más, porque la Argentina decidió vivir en democracia. Fueron, por otro lado, los golpes económicos. Alfonsín no soportó los golpes económicos y en el 89 condicionaron a las democracias. Y nosotros vivimos una democracia en donde gobernaban ellos y los presidentes se dedicaban a otra cosa. Hasta que Néstor Kirchner recuperó la idea central de una democracia, que es la soberanía popular. Es decir, gobierna al pueblo a través de sus representantes. No se lo pudieron bancar. Y yo creo, como decía Sorín, que son las corporaciones mediáticas los verdaderos tanques que están socavando el sentido más profundo de la democracia. Ahora, condicionan a la Corte. Por acción o por omisión, el Poder Judicial fue cómplice de la estrategia de Clarín, que fue primero impedir durante 26 años que se sancione una ley y después impedir que se aplique la ley. Digo por acción o por omisión porque el primer juez, el juez Carbone, y en la sala de la Cámara Civil y Comercial, por acción, fueron cómplices de esa estrategia y pararon 3 años en un momento la ley. La Corte, que si bien en octubre del 2010 había dicho hay que fijar un plazo razonable, y en el 2012 fijó el famoso 7D, fue la Corte la que dijo el 7 de diciembre del 2012 se terminan todas las medidas, después por omisión nos lleva hasta esta audiencia. Audiencia que en un país de suspicacia, que se haga justo el día del aniversario de Clarín, la verdad que no es muy simpático. Digo en un país de suspicacia porque realmente todo está absolutamente mezclado. Ahora bien, formalmente la audiencia es correcta, digo, es excepcional. Es válida, digamos. 2 veces ya hicieron audiencias por otros temas. Digo, dentro de la excepción es correcta. ¿Cuánto más van a tardar en dictar una sentencia? Yo la recorrí de arriba y de abajo cada una de las sentencias parciales que se fueron dictando. Es imposible encontrar una inconstitucionalidad, salvo una resolución política, entonces no podemos discutir sobre una resolución política. Y uno dice, esta Corte, que es absolutamente independiente del poder político, porque le pueden preguntar a Parrilli, ¿qué piensa que va a fallar a favor o en contra? Y él dice, no sé, porque es independiente del poder político. Tiene la oportunidad de demostrar que es independiente del poder económico y sacar una sentencia ajustada de derecho. Y entonces habremos cumplido la mayoría de edad. El poder político hizo todo lo que tenía que hacer para tener soberanía popular
y una Corte independiente del propio poder político. Ahora le corresponde a la Corte demostrar su independencia del poder económico. Saben que es muy particular, ¿no? Porque, a ver, creo que nosotros hemos estado en CN23 desde que se creó, salíamos por internet en un momento y empezamos, ¿no?, a entrar en las diferentes difusoras de diferentes empresas que hacen la distribución de contenidos, y Cablevisión, que se resistía. De hecho, se resiste todavía a poner a CN23 en la grilla analógica, que es donde tiene la mayor cantidad de clientes. Y un día decidió subirlo a la grilla digital. Es decir, hoy estamos en la grilla digital ubicados en los canales internacionales. Es decir, viene Al Jazeera, CN23, es decir, viene así, CNN, y así estamos, ¿no? Y hoy en particular, que estamos tratando este informe de la mentira a la nata, en el 550 de Cablevisión, dicen que nosotros estamos al aire, pero hay música de fondo, así que estamos bárbaros, me estaba contando recién la producción, así que todo fantástico. Oscar, ¿qué esperan de acá más? Porque me parece que, obviamente, yo creo que un programa que ya lleva 2 temporadas al aire, que lo único que ha hecho hasta acá en las 2 temporadas es todos los domingos alguna cosa del gobierno, ¿no? Apuntar contra el gobierno. ¿Qué esperan de ahora más? Porque digamos, yo creo que ayer llegaron a estar 2 días trabajando, perdiendo el tiempo en esto, pero evidentemente ya habían atacado a la figura presidencial y con unas mentiras ya de un nivel de hipocresía, de mala fe, de bajeza política, periodística y todo, que no podíamos dejar pasar, porque bueno, seguirán mintiendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablarle a la gente, y yo lo que lamento realmente, ¿no? Primero a los que los escuchan, los que los miran, digo que los están estafando, les están mintiendo descaradamente, pero ¿sabes lo que es más grave? Los están usando, porque en realidad no les interesa absolutamente nada, ninguno de los intereses de aquellos que hoy pueden estar coincidiendo con ellos o mirándole a ellos. Lo único que les interesa al señor Mañeto y compañía es volver a tomar el control de la Argentina como lo tuvo durante tantos años, y condicionó y extorsionó a políticos, jueces, funcionarios, futbolistas, artistas, a todo el mundo. Lo tenía, y los tienen todavía muchos, atemorizados y más, porque claro, Clarín, todos que salgan, como ellos hacen, semáforo rojo, te condenaron, urbi te torbi, no hay ninguna posibilidad que te defienda. Y después salen todos sus loritos parlanchines que tienen repitiendo eso mismo, ¿no? Entonces, claro, tienen condicionada y extorsionada a la sociedad argentina. Mire, recién decía Gustavo, ¿no?, lo que esperamos la ley de medios. Esta ley de medios, lo que se está atacando, es mucho más flexible de lo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos son mucho más restrictivos en cuanto a los monopolios mediáticos. Claro. Pero no solamente eso. Bueno, se le hicieron cumplir a Microsoft el tema. Se le hicieron cumplir, pero en Estados Unidos no se puede, es casi un delito, es un delito tener el poder mediático que hoy tiene Clarín. Pero además en la Argentina ya existieron leyes más restrictivas y nunca nadie las declaró inconstitucional, donde prohibía precisamente que el titular de un medio gráfico tuviera un televisivo y un radial, y a nadie se le ocurrió declararla inconstitucional. De manera que la Corte, ¿qué tiene que hacer? No puede más que declararla inconstitucional, salvo que, bueno, se resigne, como decía Gustavo, y se subordine a este poder económico y se haga cargo de esta extorsión. No hay otro fallo posible. Porque es así, porque primero la ley fue votada por una amplia mayoría, no tiene ninguna restricción más allá de las mínimas y lógicas que puede haber, comparable con otros lugares del mundo. Ya hubo leyes en la Argentina mucho más restrictivas que esta y nunca ningún juez la declaró inconstitucional. Lo único que hay es un poder económico que está utilizando precisamente al periodismo, y esto para querer o pretender intentar seguir manejando la Argentina. Lo que llama la atención de estos informes que van subiendo, me parece, escalando en el agravio personal. O sea, da la impresión que el ataque... Y ahora saben que van a seguir con Néstor Kirchner. Se lo puedo asegurar. Sí, seguro van a hacer alguna cosa nueva con Néstor Kirchner, que además no se puede defender, ¿no? No, pero además, en cuanto a la presidenta, es un ataque frontal, un agravio personal hacia la presidenta. Yo señalaba antes que me da la impresión que la atacan de esta manera, no porque la vean débil, sino que la están atacando porque la ven fuerte. Está lo contrario. Exactamente. Claro, lo que quieren hacer es tratar de debilitar y generar una imagen. Es lo que yo le decía, ¿no?, de esto del graffiti que habíamos visto.
generar una imagen en la sociedad de una Argentina distinta a la que hay hoy. Hoy tenemos una presidenta que está gobernando, tomando decisiones, haciendo las acciones que tiene que hacer para precisamente evitar que este mundo que se está viniendo abajo nos impacte lo menos posible. Ahora vamos a adjudicar una de las obras más importantes de las últimas décadas, la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zeperny sobre el río Santa Cruz. Después de Yacyretá creo que es la obra hidráulica más importante, donde intervinieron, fíjese, bancos chinos, rusos, todos los grupos económicos. Hoy sale un artículo en el diario de La Nación de un periodista que fue acusado de coimero, ¿se acuerdan? Este periodista, diciendo un gran escándalo. No hubo ninguna objeción. Se presentaron grupos económicos de las más diversas asociaciones y ganó uno porque fue el que mejor opción de financiamiento tenía y se va a adjudicar y se va a empezar la construcción. Bueno, tenemos una Argentina que está marchando, que está creciendo, que está logrando sus objetivos, que se está consolidando. Y esto es precisamente lo que les preocupa. Es decir, lo que quieren es tratar de venderle a la sociedad una Argentina totalmente distinta a la que, bueno, vemos a día, ¿no? Oscar, Gustavo, Diana, Jaime, les agradecemos mucho por esta visita hoy a CN23 para este programa especial. Y si están en Cablevisión y nos ven a través del digital, si tienen buena música, bueno, en un ratito vamos a subir seguramente este programa a la web del canal, que es www.cn23.com, y lo van a poder ver completo. Obviamente tenemos que decir que Cablevisión nos ha vuelto a censurar. Muchísimas gracias por esta visita, ¿eh? Nos vamos. Ya llega hoy. Como marca registrada del programa Periodismo para Todos, conducido por el acertadamente llamado Mulo de Mañeto, Jorge Lanata, se emitió un informe titulado La Ruta del Dinero K, en el que, una vez más, se agravió la figura de la Presidencia de la Nación al poner en tela de juicio una de las giras del Ejecutivo llevada a cabo en enero. El informe relata un dudoso viaje de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la República de las Seychelles, que no tuvo fines oficiales, sino de escala. Con voz sensacionalista, Lanata vociferaba en el informe que misteriosamente las Islas Seychelles, ubicadas en el Océano Índico al noroeste de Madagascar, habían desaparecido de la Determinación Nacional de Paraíso Fiscal. Este informe se titula Las mentiras de Lanata, y estas son: En enero, terminando una gira en el sudeste asiático, Cristina pasó 2 días acá en Seychelles. Exactamente 2 noches, las del 21 y 22. El 23 volvió a Argentina. La visita era privada y nunca se informó del tema. La presidenta estuvo en las islas por 13 horas y media. Era una escala donde no solo se abastecía combustible, sino que debía haber descanso de tripulación. Esto fue por determinación de la empresa. Cristina pasó 2 días acá en Seychelles. Exactamente 2 noches, las del 21 y 22. El avión en el que viajó la presidenta no fue el Tango 01 porque estaba en inspección obligatoria, por lo que se arregló un avión con matrícula inglesa que hizo la ruta Buenos Aires-La Habana, de ahí a los Emiratos Árabes Unidos, donde se participó de un congreso, y luego fue a Indonesia. Pasó por Vietnam y al regreso se decidió hacer una escala técnica en las Islas Seychelles. La documentación de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, responsable de los vuelos presidenciales, demostró que luego de una larga gira que incluyó las ciudades de La Habana, República de Cuba, viernes 11 y sábado 12 de enero, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, lunes 14 y martes 15 de enero, Yakarta, República de Indonesia, jueves 17 y viernes 18, y las ciudades de Ho Chi Minh, sábado 19 y Hanoi, lunes 21, República Socialista de Vietnam. La presidenta emprendió el regreso a la Argentina el día 21 de enero de 2013 a las 23:18 hora local en el avión rentado matrícula DAXTM de la empresa inglesa Chapman Freeborn, y luego de 7 horas 30 de vuelo aterrizó en el aeropuerto de Mahé, en Seychelles, a las 3:50 hora local del martes 22 de enero. El Tango 01 se encontraba fuera de servicios por inspecciones obligatorias, recordamos. El mismo martes 22 de enero, y luego de cumplir con el descanso mínimo de la tripulación, la presidenta partió del aeropuerto de Mahé, en Seychelles,
a las 17:25 hora local, habiendo permanecido en dicha ciudad 13 horas 30 minutos, entre las 3:50 de la madrugada y las 17:25 del día martes 22 de enero. El viaje de Seychelles a Buenos Aires, con una escala obligatoria por combustible y cambio de tripulación en Upington, fue de 19 horas 30 minutos. Arribó a Buenos Aires el miércoles 23 de enero a las 5:25 hora local. Como la visita no era oficial, lo único que el gobierno de Seychelles le aportó a la presidenta argentina fue una lista de lugares para visitar y cosas para hacer. El viaje estaba en el decreto emitido el 10 de enero. En el boletín oficial decía que el viaje era entre el 21 y el 23. Se diagramó para esos días y fueron 13 horas. La empresa diagramó el viaje y a último momento cambió el diagrama y el vuelo pasó de 9 a 12 horas por las normas de aeronavegación. Hay otro dato que llama la atención. Un día después de que el boletín oficial reconociera sin mayores detalles la misteriosa escala de Cristina en las islas, se dictó una resolución por la cual se ordenó eliminar el listado oficial de paraísos fiscales, entre los que figuraba Seychelles. Llamativamente aparece un nuevo boletín oficial, el 589/13 de este año, donde la Presidencia de la Nación retira el listado de paraísos fiscales donde estaba la República de Seychelles, dándole a la AFIP solamente la potestad de combinar convenios con nuevos paraísos fiscales. O sea, hicieron desaparecer a las Islas Seychelles como paraíso fiscal. Para la ley argentina, Seychelles sigue siendo un paraíso fiscal y prueba fáctica de ello es el comunicado de la AFIP, publicado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. A través de un comunicado, la AFIP se refirió a versiones periodísticas que señalan erróneamente que la legislación argentina no consideraría a la República de Seychelles como un paraíso fiscal. La inclusión de ese país en tal categoría, añadió la AFIP, surge de la actual reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, decretos 1344/1998 y 1037/2000, que incorporó el listado de paraísos fiscales. Este listado de paraísos fiscales se encuentra en el artículo 27.1 de la reglamentación y contiene 88 jurisdicciones, estando en el punto 66 la República de Seychelles.